Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. Nuevamente bendiciones para todos aquellos que miran el programa de la gracia divina. Cuando nosotros abrimos el libro de Génesis vamos a encontrar la relación directa de Dios con las criaturas, entre el Creador y Adán y Eva. Nos dice claramente el relato inspirado: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. En el capítulo 2, versículos 16-17, dice nuevamente: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer. Aquí en estos versículos que la Biblia nos menciona, Moisés escribe, vemos la voz directa de Dios, vemos la presencia directa de Dios, vemos la comunión directa de Dios. No había ninguna clase de barreras entre la criatura y el Creador. El hombre, Adán y Eva, hablaban directamente con Dios en el huerto del Edén. Pero cuando nosotros miramos la palabra de Dios un par de capítulos más adelante, encontramos en el capítulo 3 que Dios habla al hombre: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. ¿Saben que ellos oyeron la voz de Dios? Ya hubo una separación. El pecado produjo una barrera entre Dios y el hombre. ¿Saben que cuando el hombre se rebeló contra Dios, Dios ya no podía hablar directamente con el hombre? El pecado, mis queridos amigos, es una barrera. El pecado produce miedo. La Biblia dice claramente allí: porque oímos tu voz en el huerto y tuvimos miedo. Por eso también dice Salomón en Proverbios, el capítulo 28, el versículo 1, huye el pecador sin que nadie lo persigue. Cuando nosotros abrimos el libro de Isaías allí por causa del pecado, encontramos lo que dice el profeta evangélico de la separación del hombre con Dios, no de Dios con el hombre. Y nos dice el capítulo 59, el versículo 2, fíjense lo que dice el profeta: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios para no oír. El pecado es simplemente incomunicación. El pecado es una barrera. El pecado separó al hombre de Dios. Antes del pecado el hombre tenía una relación directa con el Creador, pero después del pecado, el pecado fue una muralla entre el cielo y la tierra. Dice claramente la palabra del Señor en Proverbios 28:9: el que aparta su oído para no oír la palabra de Dios, su oración también le es abominable. Y por allá dice San Juan 9:31 también, que Dios no escucha al pecador. Mis queridos amigos y hermanos, el pecado incomunicó al hombre con Dios. El pecado es una barrera entre el cielo y la tierra. Saben que por mucho tiempo no hubo revelación ni comunicación entre el cielo y la tierra por causa del pecado. Pero por allá en Génesis capítulo 4, el versículo 26, encontramos lo que dice la palabra divina. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. El hombre quería comunicarse con el cielo. Los descendientes de Seth, los descendientes de este patriarca bueno, comenzaron a invocar a papá Dios. Querían hablar con Dios, querían ver a Dios. Pero Dios, en su amor por la criatura, comenzó a responderle a los que invocaban su nombre. ¿Saben que nos dice claramente el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 7? Es un versículo memorizable, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. La palabra profeta, en el Antiguo Testamento la palabra profeta no era un don, era simplemente un oficio. La palabra profetés significa parlante de Dios. Es cuando Dios le habla al siervo que escogió para revelarle su voluntad a los hombres. Fíjense
cómo nos lleva la palabra de Dios a Hebreos 1:1, cuando nos dice la forma en que Dios se ha comunicado con las criaturas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Oh, Jesucristo es la máxima revelación de Dios a los hombres. Jesucristo rompió esa barrera entre el cielo y la tierra. Ustedes recuerdan por allá en San Juan capítulo 14, versículos 8 y 9, cuando Felipe, el discípulo, preguntó, le dice al maestro: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús en forma sencilla le dice: oh Felipe, ¿cuántas veces he estado con ustedes? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por eso decimos que en la Biblia Cristo es la máxima revelación de Dios a la humanidad. Esta palabra revelación, Apocalipsis, se encuentra en el Nuevo Testamento 18 veces. Y permítanme en forma sucinta o abreviada mencionar el enfoque de cada uno de los versículos que usa la palabra Apocalipsis o revelación. En Lucas 2:32, Cristo es la revelación a los gentiles. En Romanos 2:5, la revelación del juicio de Dios. En Romanos 8:19 nos menciona la palabra divina que se manifestará, la manifestación de los hijos de Dios. En Romanos 16:25 habla de la revelación del Evangelio. 1 Corintios 7 habla de la revelación de la venida de Cristo. 1 Corintios 14:6 y 14:26 habla de la revelación de los dones, del carismata del Espíritu Santo. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 1, la Biblia habla de la revelación del Señor. En 2 Corintios 12:7, la grande revelación. En Gálatas 1:12, la palabra revelación tiene que ver con el Evangelio. En Gálatas 2:2, cuando Pablo dice: y subí por una revelación a Jerusalén. En Efesios 1:17, Pablo ora para que los creyentes tengan espíritu de revelación, pero no revelación. En Efesios 3 se habla del misterio por revelación. En 2 Tesalonicenses 1:7, la Biblia habla de la manifestación de la venida de Cristo Jesús. En Pedro 3 veces, 1 Pedro 1:7, 1:13, 4:13, habla de la manifestación y la venida de Cristo. Y en Apocalipsis 1:1, cuando dice la revelación de Jesucristo, se aplica directamente al libro escatológico que ya sabemos de memoria, Apocalipsis. Es decir, 8 veces la palabra revelación es aplicada a la segunda venida de Cristo. 3 veces es aplicada al Evangelio y el resto a ciertas circunstancias de acuerdo a lo que dice el texto. ¿Saben que cuando los hombres comenzaron a clamar e invocar el nombre de Dios, Dios complació a la humanidad pecadora? Y nos dice la palabra divina por allá en Deuteronomio 31, el versículo 24, que Moisés recibió la orden del Señor de escribir en un libro toda la Torah y el Pentateuco. Y dice Deuteronomio 31, 24, y cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. ¿Saben cuánto tiempo pasó este agiógrafo, este escritor, Moisés, este patriarca, escribiendo el Pentateuco, mis queridos hermanos? 40 años escribiendo el libro y la primera revelación. Es decir, la primera revelación que encontramos en la palabra divina escrita es el Pentateuco. Y según se cree la arqueología y la historia nos dice que el Pentateuco, la Torá, como le llaman muchos, fue escrita entre el 1423 y 1383. En ese lapso de tiempo que Moisés recorrió con Israel a través del desierto. Oh, ¿qué significa la palabra revelación divina? Bien sencillo, en un lenguaje elemental podríamos decir que es cuando Dios habla y se lo comunica directamente al profeta. Veces esta palabra, así ha dicho Jehová, fue recibida por los 40 escritores bíblicos, por los 40 agiógrafos, 66 libros que encontramos acá, mis queridos hermanos y amigos, forman la revelación escrita. En un lapso de 1500 años, Dios
le plació escribir en pergaminos y en libros su revelación para los hijos de Dios. Glorificado sea el nombre del Señor. Pero permítanme decirles en forma sencilla y pausada: qué peligroso es ignorar la palabra de Dios. 3 veces en la Biblia, escuchen lo siguiente: Deuteronomio 4:2 nos dice la palabra del Señor algo bien delicado en cuanto a quitarle o añadirle a la palabra de Dios. El primer geógrafo fue Moisés, y Moisés, en el 5.º libro del Pentateuco, él escribió por orden del Señor: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, que vuestro Dios, que yo os ordeno. En Proverbios capítulo 30, el versículo 6, nuevamente el hombre más sabio de la tierra, el sabio por antonomasia, dice claramente lo siguiente. Fíjense el lenguaje tan sencillo de la palabra del Señor: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Cuando alguien le añade a la palabra de Dios, la Biblia le llama mentiroso. Cuando alguien le roba la palabra de Dios, la Biblia le llama ladrón. Y cuando nosotros abrimos el libro escatológico, el libro de Apocalipsis, mis queridos hermanos, fíjense en el lenguaje tan sencillo, pero tan claro, contundente, qué advertencia con mayúscula menciona la palabra del Señor. En Apocalipsis capítulo 22, el versículo 18 y 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Terminantemente prohibido, con mayúscula, con palabra dorada. Aquí habla directamente el Espíritu Santo, habla el cielo, que no le podemos quitar ni le podemos añadir nada a la palabra del Señor. ¿Saben que este versículo prohíbe terminantemente revelación extrabíblica? Después de Apocalipsis 22-21, no hay más revelación de acuerdo a la palabra del Señor. No hay lugar para más profetas, no hay lugar para más inspirado, no hay lugar para que en la televisión encontramos que el profeta fulano y que el profeta americano. No existe en la Biblia lugar para más profetas modernos. Esta fue la advertencia milenaria de Jesús cuando los discípulos, en ese pequeño Apocalipsis de San Mateo 24, le preguntaron: ¿qué señales habrán del fin del mundo? Y lo primero que Jesús le dijo a los discípulos fue: mirad que nadie os engañe. Y por ahí en el versículo 24 dice la palabra de Dios que habrán muchos profetas, muchos falsos profetas, que engañarán, si le fue posible, aún a los escogidos. Mis hermanos, en el mundo religioso y carismático que estamos viviendo, nos tenemos que enfrentar a una pandemia, a una epidemia de profetas modernos que pretenden iluminación y revelación del Señor. ¿Saben una cosa? El primer paso para escuchar a Dios fue la revelación directa dada a los profetas. ¿Y cómo se reveló Dios a los profetas? Pues la Biblia nos dice: por sueños, por visiones, a viva voz. Y después de que Dios le dio a los profetas la revelación para que fuera comunicada al pueblo de Israel y a sus siervos en el Antiguo Testamento, entonces hubo un segundo paso. Una segunda forma de plasmar, de perpetuar, de que esa revelación quedara permanente. ¿Saben cuál fue? Fue que Dios escogió a esos profetas, Dios escogió a los escritores sagrados, a geógrafos, para que esa revelación directa de Dios a ellos fuera plasmada y lo expresara en tinta y en papel, en pergamino. Ustedes recuerdan lo que dice claramente Pablo y Pedro acerca de esto. Segundo paso, debemos, mis queridos amigos, jugar con 3 palabras importantes en el lenguaje teológico de la Biblia, en la bibliología. Número 1, la revelación de Dios dada a los profetas, la recibieron directamente de Dios. Paso número 2, después de que la revelación fue dada, Dios
encomendó, le ordenó a estos 40 geógrafos que escribiesen esa revelación directa. Hay una palabra que menciona la Biblia una sola vez en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Saben, mis queridos amigos, qué significa esa palabra inspiración? El Espíritu Santo tomaba el control de la mente del geógrafo, del escritor, mientras que estaba escribiendo, para que plasmara con tinta en los pergaminos la palabra de Dios revelada. Glorificado sea el nombre del Señor. Esa palabra inspiración significa el soplo de Dios sobre la mente del escritor, para que escribiese la verdad sin ninguna mezcla humana. Por allá, mis queridos hermanos, en 2 San Pedro dice el capítulo 1, versículo 1, el 21, la misma cosa. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No usa la palabra en griego teumneustos, pero usa movidos por el Espíritu Santo. Es decir, en forma sencilla. Y marcando los parámetros de la revelación y de la inspiración, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, encontramos la revelación de Dios escrita para beneficio de la iglesia cristiana. Glorificado sea el nombre del Señor por la revelación. Glorificado sea el nombre de Dios por la inspiración, mis queridos hermanos. ¿Saben? La revelación está completa. La tarea de aquellos que recibieron la revelación era escribirla para las futuras generaciones. 40 hombres diferentes, 40 culturas diferentes, movidos por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios, para poder escuchar la voz de Dios. Dios quiere comunicarse con nosotros, Dios quiere comunicarse con la raza humana, y la única forma en que se comunica Dios con la raza humana es a través de su santa palabra. Por eso Jesús dijo que escrito está. Glorificado sea el nombre del Señor. Tenemos una revelación completa, tenemos una inspiración completa, tenemos 2 testamentos completos, tenemos 66 libros completos, tenemos 1189 libros, capítulos completos, tenemos 41.173 versículos completos. Permítanme decir, siendo un poquito más detallista, tenemos 774.746 palabras completas, y tenemos, mis queridos amigos y hermanos, 3.566.480 letras completas. Es decir, la revelación está completa, la inspiración está completa. No podemos permitir que vengan otras fuentes y otros vientos de doctrina a decirnos que necesitamos más revelación y más inspiración, mis queridos hermanos. Recuerden lo que dice el profeta. El profeta claramente, cuando termina la revelación escrita con Apocalipsis 22:21, dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida. Oh, yo te recomiendo, mi querido hermano, yo te recomiendo, mi querido pastor, yo te recomiendo, mi querido amigo, que no le hagas caso a aquellos que pretenden tener revelación extrabíblica. Es completamente antibíblico. Esa es la advertencia del Señor. Y nuevamente lo repito y lo subrayo con mayúscula. Dijo Jesús, nuestro Maestro, el profeta de los profetas: mirad que nadie nos engañe. Después de Apocalipsis 22:21, el que pretenda tener revelación, el que pretenda ser profeta, perdón, mi querido amigo, pero es un falso profeta. Tiene falsa revelación añadiendo a lo que ya está completo. Dios no puede equivocarse. Todo está completo en la palabra del Señor, y nosotros reprendemos cualquier espíritu de
revelación extrabíblica, porque eso lo condena y no lo avala la palabra del Señor. Hay confusión, mis queridos amigos, confusión religiosa entre los profetas canónicos de la Biblia y el don de profecía. A veces mucha gente en forma empírica no hacen diferencia entre lo que es un profeta de Dios, el oficio de profeta, el privilegio de Dios y el don de profecía. ¿Saben que 1 Corintios habla del don de profecía? El carisma es el regalo de Dios, eso es dado a los cristianos para que podamos entender, explicar la palabra del Señor, pero no vaticinar. No hay más revelación. El don de profecía en Romanos capítulo 12, el don de profecía en 1 Corintios 12, son dones dados a la iglesia, pero no para recibir revelación estabílica, sino para entender la revelación que ya está escrita, para explicar la revelación, para aplicar la revelación, para consolar con la revelación. 1 Corintios capítulo 14, el versículo 4. Y cuando dice en Efesios acerca de los profetas, y Dios estableció profetas, está hablando de los que estableció dentro de los parámetros de la Biblia, de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, mis queridos hermanos. Permítanme decirles en forma sencilla, clara, contundente y con respeto a la vez. Este es el problema y la característica de la secta religiosa: reclamar revelación extrabíblica. La Biblia sí, pero tenemos algo más que explica la Biblia. Y de pronto aparecen allá en el panorama histórico hombres con revelación extrabíblica. Encontramos hombres con más información divina. Ese es el caso, de la secta de los adventistas del séptimo día, con su pretendida profetisa Elena de White, que escribió más de 45 libros y dice que son tan importantes como la Biblia. Ese es el problema con los señores mormones de Utah, diciendo que José Smith es el profeta de los santos de los últimos días. Este es el problema, mis queridos amigos, de la ciencia cristiana, con Mary Davis hablando de la reforma de la salud. Este es el problema de los arrianos testigos de Jehová, aquellos que niegan a Cristo como el Hijo de Dios, con el señor Russell en Rutherford. Ese es el problema que tenemos con los Moonies en Corea, con este profeta de Corea. Este es el problema que tenemos con la luz del mundo, que tiene un profeta allá viviendo como un pachá en Guadalajara. Ese es el problema que tenemos con todos estos profetas que están saliendo, que se titulan y se autoproclaman profetas. Mis queridos amigos, la mejor identificación, escuchen lo siguiente, mis queridos hermanos, la mejor identificación para poder detectar una secta es cuando reclama revelación extrabíblica. Le añaden a Apocalipsis 22, 21 más revelación. Eso es contraproducente, contrabíblico, y Dios lo condena abiertamente. Pastores que dicen, mis queridos amigos, yo tengo una revelación de Dios para ustedes, hermanos, están mintiendo y engañando a sus feligreses. La revelación de Dios vino hasta Apocalipsis 22, 21. Suficiente, suficiente. Gloria al Señor. Aquí tenemos, mis queridos hermanos, la palabra de Dios. Aquí habla el cielo. Es palabra de Dios, no es palabra de hombre. No le podemos añadir a lo que ya está escrito. Suficiente, mis hermanos, con los dos testamentos de la palabra del Señor. Saben que Dios es grande, es amoroso y complaciente con nosotros. Cuando los hombres comienzan a invocar a Dios, Dios les responde escogiendo esos canales llamados los profetas. Les manda que escriban la revelación. Mis amigos, este es el resultado de la revelación. La revelación escrita está acá en la palabra de Dios. Pero cuando Cristo vino a la tierra, Él nos prometió el Consolador. Y Él prometió que ese Consolador, el Espíritu Santo, Él dijo en San Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Aquí está todo lo que Cristo dijo, mis hermanos. Aquí está todo lo que Dios dijo. Aquí está toda la revelación de Dios. El Espíritu Santo es el Maestro Divino que nos matricula en la universidad de su palabra. ¿Saben? La iluminación de la palabra de Dios le corresponde a usted y me corresponde a mí. Nosotros somos beneficiarios de la revelación escrita
de la palabra de Dios. Entonces, para entender esa palabra de Dios, para entender la revelación de Dios, comenzamos abriendo Génesis 1:1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando usted entiende ese versículo, está recibiendo iluminación ¿de quién? Del Espíritu Santo, no revelación, no inspiración, solamente está recibiendo iluminación para entender la palabra. Y cuando usted termina de leer los 1189 capítulos y cuando dice el profeta de Patmos, sí, amén, entonces cuando dice el profeta, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén, allí, hasta allí nos lleva la iluminación. Mis queridos amigos, si usted va más allá de los 1189 capítulos, perdió la dirección del Espíritu Santo y comienza a aventurarse en palabras de hombre. Cuidado, es peligroso creer en profetas modernos. Yo los invito, mis queridos hermanos, con todo respeto, que nos matriculemos en la escuela del Espíritu Santo, en esta universidad donde nunca nos vamos a graduar. Y dijo Jesús, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Saben? Esta es la obra de Dios en los creyentes, que podamos estudiar y entender la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues Cristo es la verdad, la Biblia es la verdad. Claramente dice San Juan 17, el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El Espíritu Santo nos da iluminación para entender la revelación escrita, recibida por los agiógrafos. El Espíritu Santo es el autor de la iluminación. El Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento para entender la palabra y la revelación del Señor. ¿Saben que esta es la universidad gratis? No hay que pagar matrícula. Solamente reconocer a Jesús como lo único y suficiente Salvador, permitir el cambio de Dios en nuestras vidas. Y cuando nos matriculamos en esta universidad del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, vamos a durar toda la vida estudiando la revelación. ¿Saben que el Espíritu Santo es el maestro infalible? El Espíritu Santo es el que nos guía a toda fuente de verdad y de doctrina. Escuchen lo que dice Pablo hablando de los tiempos finales, que muchos tendrán comezón de qué, de oír, de salir de los parámetros de la Biblia y escuchar cosas novedosas. El resultado de escuchar el Espíritu Santo es conocimiento, el resultado es crecimiento, el resultado es comunión. ¿Saben que la iluminación está varias veces en la Biblia? La iluminación nos enseña la palabra del Señor. La iluminación nos recuerda la palabra del Señor. Y la iluminación nos guía a la revelación. Ese es el camino. Número 1, revelación. Número 2, inspiración. Número 3, iluminación. En San Juan 14, 16, en San Juan 16, 13, como lo hemos dicho, está la promesa del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor. Diferencia: la inspiración fue temporal, la iluminación es permanente. ¿Saben que la inspiración fue total? La iluminación es gradual. La inspiración fue exclusiva para los apóstoles, profetas y agiógrafos. La iluminación es general para todos los creyentes del cuerpo de Cristo Jesús. Esa palabra iluminación, en Hebreos 10:32, la Biblia usa una palabra iluminados, fotizo, foteinos, lleno de luz. La palabra iluminación significa entender la palabra de Dios. Significa iluminación en la palabra de Dios. Significa brillar en el conocimiento divino. Significa entender las cosas del Señor. Entender los misterios del Señor. Léase Lucas 24:45, cuando Jesús le abrió el sentido para que entendiese. Los iluminó para entender la revelación escrita de los antiguos profetas. Glorificado sea el nombre del Señor. Recapitulación, un repaso sencillo. Los agiógrafos inspirados, llamados por Dios, comisionados para escribir la palabra de Dios, la revelación. Es decir, Dios se revela con los profetas
con los apóstoles y escritores sagrados, y entonces les ordena escribir la revelación. Después de que ellos escriben la revelación, nosotros tenemos en nuestro poder, mis hermanos, toda la suma de la revelación divina, y somos iluminados para entender la revelación. Número 1, revelación. Número 2, inspiración. Número 3, iluminación. Somos iluminados para entender la revelación. Segunda de Corintios 4:6, Hebreos 6:4, Hebreos 10:32, hay 7, 8 palabras que hablan de la iluminación. Por ejemplo, dice segunda de Corintios 4:6, Dios resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no le resplandezca la palabra del Evangelio. Pero en el versículo 6 dice que Dios resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento de la iluminación de la gloria del Señor. Iluminación para nosotros, para entender la palabra. Hebreos 4:6 dice la misma cosa. Los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, se refiere exclusivamente al conocimiento de Cristo. Esa palabra fotizo, de donde viene la palabra fotógrafo, es iluminar, dar luz, brillar, recibir la luz. Esta es la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros tomamos una foto, ¿verdad?, con el flash, inmediatamente se ilumina todo. Cuando nosotros abrimos la Biblia e invitamos al Espíritu Santo que ilumine nuestros corazones, entonces el Espíritu Santo nos da esa foto para que podamos ver con nuestros ojos la palabra y entender la revelación. Glorificado sea el nombre del Señor. Oh, mis queridos amigos y hermanos, los cristianos somos gente privilegiada. Los cristianos somos gente iluminada. La palabra, nuevamente la repito, foteinos. En Lucas 11:36 dice claramente. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Esta es la obra del Espíritu Santo, llenarnos de la luz, llenarnos de la luz de la revelación, llenarnos de la luz del conocimiento de nuestro buen Dios. ¿Saben que la palabra cristiano significa ungidos? Hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, sellados para el día de nuestra salvación. Pero los mismos cristianos ungidos también somos iluminados. El ungimiento es para trabajar, para mostrar de que somos propiedad y pertenecemos al Señor. Romanos 8:9. Pero los mismos cristianos que han sido ungidos también son iluminados por el Espíritu Santo, foteinos, para entender la revelación del Señor, para tener el conocimiento de la palabra divina. Escuchen, mis queridos amigos, el entendimiento correcto de revelación, el entendimiento correcto de inspiración, el entendimiento correcto de iluminación nos capacita para probar los espíritus de los últimos días, como claramente dice San Juan. Probar los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Dokimaxo significa probar, significa examinar, significa reconocer si algo es genuino, es revisar el metal si es oro o es simplemente oropel. A través de estas palabras son claves para el entendimiento de la palabra de Dios, para que no seamos engañados, hermanos, de esos falsos profetas y charlatanes que están en la televisión engañando al pueblo. 3 palabras debemos recordar y aplicar para no ser engañados: revelación, inspiración e iluminación. Recapitulo: Dios le revela a los profetas sus arcanos. Los profetas son inspirados y escriben la revelación. Este es el producto de la revelación e inspiración. Ahora viene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos guiados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía a toda fuente de verdad y doctrina. Ahí termina todo, mis queridos hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerden: revelación, inspiración e iluminación. La inspiración y la revelación terminaron con Apocalipsis 22:21.
iluminación continúa hasta que Cristo venga por segunda vez, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Glorificado sea el nombre de Papá Dios, glorificado sea el nombre de nuestro hermano mayor, y glorificado sea el nombre del Espíritu Santo que nos guía a toda fuente de verdad y doctrina. Glorificada sea la palabra. Mi querido hermano, quédese con la palabra de Dios, quédese con un escrito está. Sigamos el ejemplo de Jesús. Un verso de la Biblia vale más que 10.000 palabras. Glorificado, Dios bendiga su palabra, y la iluminación de nuestras vidas es el deseo sincero de la iglesia de la gracia divina. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor.